había dado en el Power, cuando estaba explicando lo Sí. de, ya te digo, a ver, Probabilidad binomial, había creo que dado, era. claro, de binomial, había dado el ejercicio que hablaba sobre la cura de las neumonías. Y había dos puntos, había el A, que era calcular la probabilidad de que se curen 10, que ese lo desarrolló, y nos explicaron el tema de la fórmula, nos dejaron el video para que viéramos cómo se calculaba. ¿Ah? Y que cuando lo buscó en la tabla, había una diferencia muy mínima de valores. Después dijo que el B lo hagamos nosotros en nuestras casas, que Ah, está decía la bien, probabilidad de sí. que se cure en 15. En ese tuve problemas. O sea, yo lo hice viendo el video, calculé todo como me decía, pero me da un número y cuando voy a la tabla es muy diferente el número. Entonces no sé si es que estoy calculando algo mal yo o Yo qué. sabré lo que voy a hacer, voy a buscar ese PowerPoint y vamos a trabajar eso primero entonces. Era ese, ¿verdad? Sí, ¿Puede es ser, ese. Aldana? Bien, Sí. perfecto. Entonces, este es un ejercicio de distribución de probabilidad binomial, no solo porque estaba dentro del tema binomial, sino porque se trata de un experimento en el cual se realizan 20 pruebas. Yo las voy a ir marcando estos datos porque está bueno también ir recordando un poquito todo esto. En el cual digo, se realizan 20 pruebas, todas pruebas independientes, porque se está aplicando, en realidad el experimento consiste en realizar 20 aplicaciones de un tratamiento farmacológico a 20 pacientes. Cada una de esas pruebas es independiente, cada una de esas pruebas tiene dos resultados, porque lo que puede ocurrir es que ese paciente se cure o no se cure, y cada una de esas pruebas tiene una probabilidad de curar el paciente que se mantiene a lo largo de todo el experimento. O sea, en cada prueba la probabilidad de curarse es del 70%. Eso es lo que nos indica que es una probabilidad, una distribución de probabilidad binomial. Entonces sabemos que si es una distribución de probabilidad binomial, nosotros tenemos que aplicar la fórmula de distribución de probabilidad binomial que nos dice que la distribución depende, para la variable x, depende de n y de p. Es decir, del número de pruebas y de las probabilidades que nosotros tenemos. Y se calcula haciendo el número combinatorio n sobre p multiplicado por, ¿se acuerdan? Ah, yo lo tengo anotado al revés, que es n sobre x, ¿puede ser? Por p. Perdón, es x sobre n, ahí sí lo escribí mal, vamos a corregirlo porque está mal. Está mal. Bien. X sobre n, X sobre n. Ah, x yo sobre noté n, n sobre después x, va, tengo anotado yo. eh, sí, perdón, porque tiene que ir el mayor sobre el menor, disculpa, disculpa. Esto No, no pasa nada. siempre va el mayor en la parte superior de este paréntesis, de este número combinatorio, y el menor acá, porque en realidad estamos diciendo que podemos hacer grupos de cuantos teniendo tantos elementos. Va multiplicado por p a la x, Por p de x. y después va multiplicado por q a la diferencia que hay entre estos dos números, es decir, a la n menos x. O sea, la fórmula incluso hasta no es tan difícil de acordarse. ¿Está? Bien, entonces cuando nosotros tenemos esto, que identificamos que distribución de probabilidad binomial, que sabemos que tenemos que trabajar con esto, identificamos las tres cosas que tenemos. Las tres que aparecen en este paréntesis, x, n y p. X va a ser nuestra variable. ¿Que ¿Cómo se llama la variable? ¿Cuál es la variable en este caso? La cantidad de pacientes. Sí, exactamente, cantidad de pacientes, vamos a dejarlo así, cantidad de pacientes, en realidad lo voy a completar porque es importante lo que voy a poner, de pacientes que se curan, y acá sí voy a poner punto suspensivo, al cabo de, después de aplicar el tratamiento, digamos, ¿no? Cantidad de pacientes que se curan después de recibir el tratamiento farmacológico. Lo importante de esto son dos cosas, que yo la variable la tengo que empezar indicando como cantidad de,
lo que sea, debe ser la unidad de análisis que tenemos. Y lo otro importante es esto, ¿qué estoy diciendo de los dos posibles resultados de una prueba? Que en este caso es se curan o no se curan. ¿Por qué es importante eso? Porque depende de lo que yo ponga en la variable, depende cómo yo defina la variable, tengo que definir asociado a ella el valor de P. Es decir, ahora yo voy a tener que decir, bien, como definimos que que X es la cantidad de pacientes que se curan, entonces P va a ser igual a 0,7. Porque según el enunciado, 0,7 es la probabilidad que tiene de curarse un paciente después de recibir el tratamiento farmacológico. Si yo a X lo hubiese definido como cantidad de pacientes que no se curan, ahí P hubiese sido 0,7. Es decir, que es importantísimo definir bien la variable, porque en función de cómo yo la defino, resulta el valor de P, que puede ser uno u otro de los dos valores que sumados dan 1, ¿verdad? Entonces, definí X, definí P, y me falta definir N, que ya lo teníamos en el enunciado, como N igual a 20. De ahí sale entonces que N es 20, que P es 0,7, y Q, que es la probabilidad contraria, siempre resulta de ser 1 menos P. Eso es, en cualquier ejercicio de distribución de probabilidad binomial, todo esto que yo dije es un análisis que tenemos que tener. Y por ahí aparece un ejercicio en el cual se pregunta, ¿corresponde aplicar la distribución de probabilidad binomial, normal o Poisson? ¿Por qué? Bueno, todo lo que yo les acabo de decir tiene que ver con esto. Lo único que me faltó a mí para completar bien todo esto es que estamos hablando de una variable. ¿De qué tipo? Si la tengo que clasificar. ¿Variable cómo? ¿Quanti o quali? ¿Qué les parece? Lean la definición de la variable que pusimos, ¿no? Fíjense lo que dice. X es cantidad de pacientes. O sea, ¿qué voy a obtener por resultado cuando digo cantidad de pacientes? Números. Números. Entonces, exacto, una variable cuantitativa. Cuantitativa. ¿Y estoy contando o estoy midiendo? Contando. Contando. Entonces, una variable cuantitativa discreta. Lo mismo va a ocurrir con Poisson, porque en Poisson también defino así a la variable cantidad de unidades de análisis que pasa tal cosa. En cambio, la distribución normal, lo último que habíamos visto el martes con Silvia, es que nuestra variable es cuantitativa continua. Ya no se cuenta, sino que se mide. Resulta de una medición. Bien. Todo esto para empezar, digamos, a lo que es distribución normal, ¿no? Ahora sí, me voy a centrar recién en lo que me pide el ejercicio. Recién ahora voy a pasar a la primera pregunta, que me dice la probabilidad de que se curen 10 pacientes. Y con eso, con esos datos que tengo acá, voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva, que era donde venía la resolución de esto. Que hasta ahí ustedes me decían que no tenían problema. Tengo la fórmula, tengo los datos, tengo X igual a 10, tengo cómo calcular esto, ¿no? Lo pudieron, por lo que entendí, calcular bien con la calculadora, ¿no? Lo vieron en el video incluso cómo se hacía. Y yo incluso, como no me estaba dando el número en el B, Ajá. volví al ejercicio A e intenté hacerlo bien con todas las cuentas con la calculadora y me dio bien. Me dio el mismo resultado que le dio a Silvia, digamos. Perfecto. ¿Y Florencia también? Sí, a mí me había dado. Bueno, bien. Entonces en este ejercicio, listo, lo paso de largo porque lo tenemos y vamos a pasar a la siguiente. Después de esto, ahí está. Bueno, acá estaba la tabla. Pero vamos a buscar de paso para la tabla, porque en este caso en realidad estaba dado para cuando n era igual a 20, ¿está? N20, X un valor de 10 y la probabilidad 0,70. Pero en el segundo caso, a nosotros nos está pidiendo cuando N vale
20, por supuesto, porque estamos en lo mismo y con una probabilidad de 0,70, no hemos salido del ejercicio, simplemente que nos pide que es 15. Y si es 15, entonces yo me tengo que ir por la tabla de la siguiente manera. Voy por el 15 y sigo bajando por 70 y encuentro este valor de acá, que ahora lo voy a recuadrar. Este valor de 0,7625. Es decir, la probabilidad de que se curen exactamente 15 pacientes tiene que ser 0,7625. No sé si ese es el valor que ustedes encontraron, o sea, en la tabla, seguro que sí, porque no hay otra forma. No sé si es el valor que encontraron calculándolo. No, claro, en la tabla me daba ese, pero calculándolo no me dio eso. Bueno, verifiquemos entonces qué es lo que está pasando. 0,7625 dijimos. Pero para un poquito, porque el anterior tampoco daba ese valor. Claro, el anterior daba, según el ejercicio, la Bueno, cuenta que había hecho Silvia, 0,03. bueno, lo que pasa es que en la tabla nos presenta otra cosa que no es lo que se está viendo ahí. No es ese valor directamente. Voy a quedarme con lo de probabilidad igual 10. Esta tabla que tenemos acá es una tabla de probabilidad de distribución acumulada. Ese es el problema que tenemos con esta tabla. O sea, funciona perfecto, pero está acumulada. ¿Qué significa acumulada? Que cuando yo entro acá por 10, en realidad el resultado que obtengo aquí es la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. Es decir, me está sumando las probabilidades de que sea 0, más 1, más 2, más 3, más 4. Me suma las probabilidades. Esto es lo que pasa con esta tabla. Entonces, si yo quiero calcular cuánto es la probabilidad de que X sea igual a 10, la probabilidad de que X sea igual a 10, yo tengo que trabajar en esta tabla haciendo lo siguiente. Al valor que me da la tabla ahí, 0,0480, le tengo que restar el valor anterior, 0,0171. El valor anterior es este que estoy marcando en verde acá. Porque esta tabla funciona como distribución, acuérdense de la frecuencia acumulada. Si yo quiero Sí, sí, calcular sí. la frecuencia de un intervalo, tengo que a la frecuencia acumulada de un intervalo restarle la anterior. Y acá funciona igual. Si hacen esta cuenta, ahora sí, si ustedes hacen esta cuenta, ¿cuánto les da? Ahí era exactamente lo que le había dado a Silvia. Eso mismo, eso mismo. Acá da 0,0319, que era casi 31,8 creo que teníamos antes, ¿no es cierto? 39, 39, 38, sí. 39. Ujú. Entonces, ahora, con este mismo concepto, si yo, en vez de fijarme en lo que borro acá, todo esto, digo, entro entonces, como habíamos planteado recién, a través del valor, esperen que estoy buscando para dibujar, a través del valor 15 entro. Y me voy desde 15, como habíamos marcado en la tabla, desde 15 y desde 70. Voy a dejar por ahí para poder ver el otro. Y voy a marcar con rojo, de la misma manera que hicimos antes, el valor que me marca para 15. Pero teniendo en cuenta que ese valor que me está marcando para 15, en realidad es la probabilidad acumulada hasta 15. De vuelta lo mismo que dijimos recién. Este valor que tengo ahí es la probabilidad de que X sea menor o igual que 15. Como yo quiero calcular la probabilidad de que X sea igual a 15, entonces a ese valor 0,7625 le tengo que restar el acumulado hasta 14. Claro, 0, y ahí ahí lo queda, calculé y me dio exactamente lo que me dio la cuenta. por supuesto, sin Claro. duda. Sin duda, acá tenés 9, acá te da 8,
después tenemos 7, 7. 1, 0,1789. Exactamente, eso me había dado, entonces como que yo veía la tabla y era un número Por que supuesto, nada que ver, por no supuesto. estaba ni cerca. Acá creo que no lo dice arriba, porque dice nada más que tabla de distribución binomial. Lo que le vamos a aclarar a todos, bueno, de paso este video va a quedar y yo esto lo voy a tener que explicar y voy a aclararlo en el campo, es que le vamos a agregar acá arribita la palabra acumulada. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos que hacer en algún momento un ejercicio y se nos pida calcular, y nosotros lo hagamos con la tabla, siempre le vamos a tener que restar el número anterior. Sí, pero te voy a mostrar más ahora con esta tabla. Ya que estamos, vamos a ver otra cosita más. Vamos a suponer que en el mismo ejercicio, para no irnos de 0,7 que estamos hablando y demás, suponete que en el mismo ejercicio planteamos ahora lo siguiente. Voy a hacerme un espacio acá. Ahí. Que en este ejercicio planteamos ahora esto. Se nos pide cuál es la probabilidad de que X esté entre, vamos a poner así, ya que estamos, entre 10 y 15. ¿Se suman y después se divide? No. No, no. Lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Primero, si está entre 10 y 15, o sea que se curen entre 10 y 15 pacientes, X va a ser 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, a mí, si esto fuera una distribución de probabilidad en donde me dijera, para 10 vale tanto, para 11 vale tanto, ahí sí yo plantearía una suma, ¿está? Yo plantearía una suma desde acá hasta acá. Pero resulta ser que estos son probabilidades acumuladas. De hecho, si las sumo así tal cual están, me va a dar mucho más grande que 1, ¿sí? Lo cual eso estaría mal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? ¿Cómo hago para calcular esto? ¿Qué cuenta se les ocurre que tengo que hacer? Es una resta, porque son probabilidades acumuladas, entonces yo siempre para encontrar algo tengo que trabajar con una resta. ¿A la de 15 se le resta el 10? Si a la probabilidad de 15, Ah, no. no digo que no, le restamos la probabilidad de 10, o sea, si yo a la de 15 le resto a la de 14, voy a ir haciendo así. Si a la de 15 le resto a la de 14, obtengo la probabilidad de 15. Si a la de, o sea, acá obtengo la de 15. Si a la de 14 le resto la de 13, obtengo la de 14. ¿Sí? Sí. Es decir, que si a la de 15 le resto la de 13, obtengo la de 14 y 15. Porque estoy Hay que sumando restar en realidad. hasta el 9, entonces. Eso. Entonces, si hago la de 13 menos la de 12, obtengo la de 13. Si hago la de 12 menos la de 11, obtengo la de 12. Si hago la de 12, la de 11 menos la de 10, obtengo la de 11. Y me tengo que ir hasta el 9. Ahí obtengo la del 10. Entonces, para hacer esto, la cuenta que debo realizar yo es 0,7625 menos 0,0171, que es la que corresponde a 9. Entonces, de esa forma, yo estoy diciendo que con todos estos valores individuales estoy haciendo desde 10 a 15. Inclusive ambos valores, ¿no es cierto? Porque dice menor o igual. Eso es re importante, saber si están incluidos o no los extremos, porque si no me dijera menor o igual, sino simplemente menor, si acá fuera solo menor, a ver si puedo borrar ahí apenas esto, si fuera menor esto, yo ahí, al ser menor, tendría que sacar de ese listado de posibles valores de X el 10 y el 15. ¿Se entiende? Sí. Y entonces, en vez de hacer desde el 15 hasta el 9, tendría que restar desde el 14 hasta el 10.
Pero Bien. todo eso lo tengo que ir viendo, digamos, a medida que voy fijándome las consignas del ejercicio. Claro, según cómo se plantea. Claro, y les aseguro que el manejo de la tabla, una vez que lo aprenden, es mucho más fácil que la calculadora. Si ustedes hicieron las cuentas para hacer un cálculo nada más, estuvieron un tiempo. Y Sí, fíjense que yo con el uso de la tabla hago una resta, sabiendo ubicarme, en vez de hacer 6 cuentas que tendría que haber hecho, porque si hubiese considerado de 10 a 15 inclusive, tenía que hacer 6 cuentas y sumarlas. 6 cuentas claro. de binomial y sumarlas, y acá simplemente es una resta. Entonces es importantísimo esto de ubicarse en que estoy trabajando con una tabla de distribución de probabilidad acumulada. Genial. Y es sencilla la tabla, porque al ser de doble entrada, me tengo que posicionar en una sola columna, que es la que me importa a mí, la que me da el valor de probabilidad. Y después en esa columna moverme. Si les parece, podemos resolver otro, avanzar, recorrer la guía, como ustedes quieran, si esto ya quedó aclarado por lo menos. Sí, esto ya Sí, quedó sí. claro, ahí estaba la duda, pero ya quedó clarísimo, así que si vamos al otro, a la guía, mejor. Bueno, perfecto. Entonces, dejamos de compartir acá. Ustedes me dirán en qué ejercicio paro, yo voy recorriendo. Yo ahí ya en el 1, Sí, lo que es o sea, la tabla la puedo hacer bien, no hay problema. Ahora, lo que es el A, que dice definir el espacio muestral del experimento. ¿Yo qué debería hacer ahí? Eso me quedó como, y volví a mi carpeta y como no entendía qué es lo que hay que hacer. bien, bárbaro. Lo vemos a eso ahora. Vos en realidad, o sea, ustedes en realidad lo que tienen que identificar primero, que vos me decís, hicieron la tabla, está perfecto, entonces, ¿cuáles son los eventos que están apareciendo acá, los sucesos que ocurren? Y acá vos tenés dos sucesos, A y B, ¿no? O sea, Ujú. una característica A, una característica B. Entonces, lo primero que yo haría en esto es, obviamente, identificar cuáles son los sucesos, para poder dar respuesta al primer punto estoy hablando, ¿eh? Entonces digo, A, y lo voy a marcar acá porque ya los tenemos. Entonces, yo tengo hipertensión arterial, es A. Ujú. Y después tenemos que padece hiperlipemia, es B. Y cada uno de estos sucesos, o sea, puede ser HTA, tiene dos respuestas, dos posibles respuestas cada uno de estos, ¿no? Que tenga HTA o que no tenga HTA. Y en el hiperlipemia, vamos a poner así, hiperlipemia, puede ser que sí tenga o que no tenga. Entonces, cuando uno dice definir el espacio muestral del experimento, yo tengo varias maneras de definir el espacio muestral del experimento. Porque mi espacio muestral, que tiene un tamaño n, puede definirse simplemente con sí HTA y no HTA. Yo cuando lo defino al espacio muestral, tengo que incluir la totalidad de las unidades de análisis que aparecen en este experimento. Ustedes, todo esto se origina porque tienen una tabla, voy a tratar de dibujar esa tabla, ven acá, sin poner nombres, pero por lo menos dibujar la tabla. Ustedes tienen una tabla que tiene los totales, que son los que estoy poniendo acá, y después van a tener una línea para definir lo que es, o sea, dos filas para definir una de las variables y dos columnas para definir la otra de las variables. Entonces, supongamos que aquí tenemos, aquí arriba estamos mirando HTA y decimos sí, no, y acá estamos mirando hiperlipemia y decimos sí, no. Después están los totales, ¿no? Total y total. Si yo digo los que tienen HTA, los que no tienen HTA, estoy abarcando la totalidad de tablas, que es lo que me tiene que preocupar, que es ese último casillero que tengo aquí. ¿Estoy abarcando todos estos? No. Si digo los que tienen HTA, los que no tienen HTA.
No, porque falta hiperlipemia. No, no falta nada. Porque si yo digo los que tienen HTA, ¿dónde estoy mirando la tabla? Sí HTA, estoy mirando esto. Ujú. Y no HTA, estoy mirando esto. ¿Estos con estos no incluyen el total? Sí. Ah, claro. Bien. ¿De qué otra forma más podría definir mi espacio muestral? Porque no es la única, hay muchas, ¿eh? Por Otra forma. hiperlipemia, los que sí tienen hiperlipemia, los que no tienen. Exacto, sí hiperlipemia, no hiperlipemia. Esa es otra forma, que en ese caso estaría trabajando con estos y con estos. Los totales de hiperlipemia. Y esos me dan Ajá. el total de tabla, o sea que está perfecto también. Y tengo otra posibilidad más que trabajar con el interior de la tabla. Entonces, ese que es el más largo de todos, y es el que a veces nosotros pedimos, es el que tiene HTA y tiene hiperlipemia. O sea, estoy abarcando este. Que acá sería lo mismo que acá encontré un ejercicio, que sería lo mismo que poner n igual A1, B1. Exactamente, A1, B1, A1, B2, A2, O sea B1, A2, que si B2. nos piden definir el espacio muestral, lo que tenemos que hacer es eso. Es n igual y poner N. todas las posibilidades que hay. O no, no es Es, necesario que pongan todas, chicas. Pueden poner las dos ah, primeras que dijimos, con eso está. Pueden poner Ajá. las dos que dijimos de los totales marginales de columna, que con eso está. El total de fila, perdón, que era si hiperlipemia, no hiperlipemia. O con los 4 elementos, que en este caso son 4, en otros casos serán más, que están en el interior de la tabla. Por supuesto que la forma más linda de definirlo, más completa, es esta última, la que estamos hablando del interior de la tabla, porque estamos poniendo todas las posibilidades que hay. Pero si yo les Bien. preguntara a ustedes, la pregunta fuera al revés, dados estos conjuntos, les pongo este que dice sí HTA, no HTA, este que dice sí hiperlipemia, no hiperlipemia, y este que mezcla todo. Le digo, ¿cuál de ellos define el espacio muestral? Y la respuesta todos. es los 3. ¿Está? Sí. Sí, ahí está, Perfecto. genial. ¿Y el experimento cuál es? Ay, eso me cuesta horror, eso. Ay, a mí Es muy también. simple, es muy simple. ¿Cuál es la unidad de análisis? Los Los habitantes, habitantes habitantes ¿De dónde? de del un país. país. Bien, habitantes de un país. Esta es la unidad de análisis. Entonces, cuando yo digo cuál es el experimento, siempre tengo que empezar de la misma manera. Tengo que empezar a definir el El experimento experimento. como seleccionar, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, borro un poco esto. Esto se va a cortar en 2 minutos, volvemos, ¿eh? Ah, Buenísimo. bueno, genial. Sí, sí. Entonces yo digo, el experimento aleatorio siempre es, en estos casos, seleccionar. Lo voy a poner muy simple. Una unidad de análisis. Es decir, seleccionar un habitante de un país. Ujú. Un habitante de un país. Y en este caso simplemente es observar, porque no mido, no peso, no hago nada, observar si tiene HTA y si tiene o no, podríamos decir, si tiene o no HTA y si tiene o no hiperlipemia. Es decir, yo cuando defino el experimento aleatorio, como resultado del experimento aleatorio, tengo que obtener alguno de estos 4 elementos que están en el interior de la tabla. Palabra clave, seleccionar, seleccionar, una unidad de análisis, por eso dije identifiquemos la unidad de análisis primero, y después tengo que mencionar que estoy observando, y lo que estoy observando yo son las dos variables que tenemos, la variable hipertensión y la variable hiperlipemia. ¿Se comprende? Sí, se entiende. Bueno, esto se va a cortar, así que para no quedar interrumpido, porque tengo menos de un minuto, cierro acá y vuelvo a abrir una sesión. Ya lo de espacio muestral experimento quedó. Sí. ¿Y alguna otra cosa en este ejercicio? ¿O lo demás que es de resolver, digamos, ya es más sencillo?
No, cuando se dice, por ejemplo, en Sí. el punto B, no padezca ni A ni E, es como decir no padezca A y, y B, ¿es el cálculo? Ay, Que no padezca ni A ni B. ni B. Bueno, a ver. Es similar a I, se hace el ¿Cómo? mismo cálculo que con I. Bueno, pensémoslo un Ah, poquito. Antes de dar alguna respuesta, pensémoslo un poquito. Recuerdo acá entonces que A es hipertensión arterial y que B es hiperlipemia. Acá dice, ¿no? Que no padezca ni A ni B. O sea, tiene que ser un paciente que no tenga A, exactamente como vos decías, y que no tenga B. Se hace como I, claro, efectivamente. Y en la tabla entras por la intersección de no A y no B. sí, O A2 y es eso. B2, si es que al sí le pusieron A1 y al sí de B le pusieron B1, ¿no? Ujú. Profe, yo acá tengo una duda. Yo acá hice la tabla con los datos que nos da, ¿Me con la podés decir cómo información. la armaste la? En A puse hipertensión, sí, no, total, y en hiperlipemia Igual sería, yo no importa el orden, digamos. Yo lo que quiero que me digan ah, ustedes son los totales que pusieron. Yo ah, puse primero, digamos, Digo yo, en a ver, sí, perdón. En el casillero sí A sí B de ustedes, ¿qué 5. pusieron? Yo puse ¿5? 5%. Sí. Perfecto. sí, En el que dice sí A no B. 10. 10, El que dice no A sí B. 20. 20, Y bueno, y el resto tiene que ser la suma para llegar a 100, es decir, 65. 65. Ujú. 75, Yo ya me estaba dando un infarto. no. 15 y 85, que el total da 100. Bien. Yo Claro, yo simplemente para ahí ordenar ahora trazo una pequeña línea acá. consulto. Si nosotros al armar la tabla Sí, y ahora nos piden, bueno, el B, el C, el D y el E, que calculemos ciertas cosas. Nosotros ya con solo mirar la tabla ya nos damos cuenta por de esos supuesto. datos. O En sea que este, no, Sí, en este caso sí, porque es porcentual la tabla. claro, cuando hay ujú, números ya ahí tenés que calcular sí o sí porcentaje, pero en este caso no deberíamos hacer cuenta. Nosotros con poner qué valor es, ya está, digamos. Sí, exactamente. El primero, que dijimos no A y no B, es este valor, 65. 65. Directamente, está muy bien lo que decís. ¿Sí? Ah, ¿se puede Perfecto. hacer directamente sin hacer los Es cálculos? que Sí. en este caso es directamente un número de la tabla, un valor de la Claro, tabla. claro. No, Eh, pero yo igual creía que para en el momento de evaluar había Claro, esa era mi que duda poner los también. cálculos. no, en todo caso, yo diría, si querés marcar con un color determinado, digamos, tenés o algún asterisco o lo que sea. Yo, por ejemplo, si Claro. estuviera trabajando con el mismo color, yo marcaría así y entonces dejaría acá. Y si en el otro estoy Ujú. trabajando y hago A pero no B, o sea, sí A pero no B, o sea, esta de acá, Ajá, 10. entonces lo marcaría así como para decir por qué puse 10%. Simplemente una referencia para ver que lo saqué de la tabla. Si trabajo con Genial. colores, a cada uno con un color. Pero digo esto simplemente para lo que ustedes mismos están diciendo, ¿no? Para que el profe diga, ¿de dónde salió? Acá en esta tabla en particular, uno no tiene dudas porque si se fijan, los 9 números que aparecen son diferentes. Claro. Entonces, si ustedes copian uno de esos allá, evidentemente lo están sacando de la tabla y que tuvieron que armar primero. Pero igual está Bien. buena tu pregunta, ¿no? Porque ¿cómo sabemos nosotros si no? En los otros casos es diferente porque cuando no está expresado en forma porcentual, el total de tablas entra a jugar en todos los cálculos de probabilidad. Acá hay un número diferente del 100%, es la cantidad de individuos que tenemos. Y ahí sí, cada numerito de estos, ustedes tendrían que haber hecho, si hubiesen sido valores absolutos, no porcentuales, 65 dividido el total de tablas, 10 dividido el total de tablas, y así sucesivamente. Claro. ¿Está? Sí. Bien. ¿De esto algo más? No, No. Bien. Una vez que ustedes entienden uno de estos, los demás son todos muy parecidos, ¿no? sí. Por ahí puede dificultarse un poquito más el armado de la tabla, y en los otros Sí, de más abajo las tablas están armadas.
Claro, a mí por ahí lo que no me complica cuando los presentan así ya con los porcentajes. Sí, por ahí como hemos visto por ahí las primeras clases, que te da con el número y vos tenés que armar toda la cuenta, por ahí es cuando me complica y no sé ¿Para armar la tabla? cuál tengo que usar. Viste, cuando nos dieron, por ejemplo, cuando arrancamos con probabilidad, nos dieron para armar una tabla, pero con números, no directamente con el porcentaje. Y ahí como darme cuenta cuál es la cuenta que yo tengo que usar, por ahí es lo que se me complica un poco. Pero te pasa lo mismo. El tema es que lo importante es identificar el total de tablas, pero bueno, yo lo voy a anotar a eso acá, porque quizás pueda preparar un ejercicio, además de lo que había dicho del video, puedo preparar un ejercicio donde también ponga una tabla a armar con valores, con números, con frecuencias, no con frecuencias relativas. ¿Les parece? Una consulta, el 4 dice, en un servicio, bueno, está ahí. Ahora viene, ahora lo pongo. Ahí está. Ese es como el que hicimos para el foro, ¿no? Porque sabiendo que tiene una infección, a mí me cuesta en este Es muy caso, parecido al que hicimos en el foro, si no es el mismo. No, tiene otro, no sé. Ah, sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, a mí me había costado él sabiendo que, porque yo lo buscaba en la pregunta, en calcular la probabilidad de que un paciente, en la pregunta no, ahí buscaba, pero puede estar en cualquier parte de... ¿El que decís vos? ¿La información? Sabiendo qué, dado qué... Ah, sí, la parte condicional, sí, por supuesto. Lo que pasa es que acá vos tenés que ver dónde tenés la información que necesitas para responder tu ejercicio, ¿no? Y siempre te vas a los valores. Primero, tenés un 40%. ¿Qué característica tiene ese 40%? Y te habla de que ingresó a causa de enfermedades infecciosas. Entonces, yo ya empezaría a armarme así. A enfermedades infecciosas. ¿Qué respuesta puede tener esto? Si A y no A. Bien. Y ya sé que si A es 40%. Y por supuesto que voy a saber, pero como no es información, se los voy a escribir con otro color, el no A es 60%. Hasta ahí no hay duda, creo. Sí. No. Está bien. Después me aparece otro dato, que es el 25%. Entonces, ese 25%, ¿qué tiene que ver? Y dice que un paciente sea diabético sabiendo que tiene una infección. Y acá es donde está esa parte condicional. Entonces, además de A, existe otra variable B, que ahí no aparece. Yo la voy a escribir por acá. Existe otra variable B. ¿De qué habla esta variable B? Habla de la diabetes. Muy bien. De la diabetes. ¿Qué resultado tengo? Y bueno, tengo un resultado que sea diabético y otro resultado que no sea diabético. Ahora, ¿me está dando la información de que es diabético o que no es diabético? ¿Qué información es este 25%? ¿A qué se refiere? ¿Es la probabilidad de qué? De que un paciente con infección y que tenga diabetes. No con infección y que tenga diabetes. Lo que me está diciendo es que la probabilidad de que sea diabético, o sea, la probabilidad de B, una infección. Sabiendo que, cuidado con esto, esta información me está dando. Me está dando, fíjense lo que dice este último texto, la última oración del primer párrafo. La probabilidad de que un paciente sea diabético, o sea, esto sería si B, sabiendo que, dado que tiene una infección, dado que ocurre A. Entonces, por eso yo tengo que tener en cuenta que este 25% es la probabilidad de B dado A. Aparece la probabilidad condicional, que es el primer ejercicio, si no me equivoco, en el que aparece
en la guía de trabajos prácticos. Sí. Y ahí, para resolverlo, yo tengo que saber que la probabilidad de B dado A la tengo que hallar como la probabilidad de la intersección, que no importa el orden en que la escriba, ¿no? A dado B Sobre dividido. la probabilidad de A. Porque acá en el denominador va la probabilidad que es del suceso que ya ocurrió, que sabemos que ya ocurrió. Y o casualidad, que ese dato lo tenemos. Ajá, Entonces, para este ejercicio no era necesario construir una tabla, porque claro. lo que John me pide, fíjense que me dice que sea diabético y que tenga una infección. Me está pidiendo si A y si B. O sea, la probabilidad de la intersección me pide. Y yo digo, entonces, la probabilidad de la intersección, voy a escribirlo así, A y B, sale de esta fórmula de acá, que va a ser la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Tengo las dos informaciones. Fíjense, esta es 0,25 y la otra 0,40. Ahí el resultado es 0,10. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Es importantísimo detectar si hay un enunciado que contiene algo de probabilidad condicional. Distinto que me lo pidan la consigna, porque ahí armo la tabla de una manera y después cuando me lo piden la consigna yo hago un recorte del espacio muestral, calculo y demás. Pero en este ejercicio la parte condicional estaba en el enunciado y de hecho no me daba muchas más posibilidades. Claro. E incluso yo les decía a ustedes, no tengo toda la información para armar la tabla, se los puse a eso en el foro. Porque en realidad puedo armar una parte, sé cómo se comporta una parte, pero el resto, y la verdad que pueden ser muchísimas otras posibilidades porque no tengo toda la información completa. ¿A qué me refiero con esto? Yo les decía en el foro, vamos a suponer que mi tabla es si A, no A, si B y no B. Completo con lo que conozco, que si A en total, ¿no? Es 0,40. Sé que entonces acabo de tener 0,60. Me hubiese puesto porcentaje, era más fácil. Y después calculé que la probabilidad de A y de B es 0,10. Esta. Entonces, ¿de qué estoy seguro, seguro? De que acá tengo 30. 0,30. Porque tiene que sumar, ¿no? Ujú. Ahora, en función de lo que está en verde, que el paciente sea diabético, o sea, si B sabiendo que ocurrió A, me lleva a mí a pensar que el que ocurrió es A, o sea que yo lo que tengo que hacer es un recorte de mi espacio muestral acá. Eso me Eso, confunde a mí en las tablas. ajá, ¿en qué Si sentido? A, O sea, si cuando A, vos tenés una probabilidad sí. condicional como acá, el suceso A es el que ocurrió y este es el que produce el recorte Ujú. del espacio muestral. O sea que es como que mi tabla queda reducida solamente a esta parte. Sí, sí. Entonces, cuando vos decís, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A? Tu cuenta en este caso tiene que ser esto sobre esto. Claro. Sería que sea diabético si, 0,10, 0,10, ¿está? si tuvo la Caso favorable. ¿Y cuántos casos posibles tenés? 0,40. 0,40. Bien. Y esto te da por resultado 0,25, que era la información que Ujú. tenías en el ejercicio. ¿Está? Ujú. Ahora, después, estos datos, yo no tengo información para construir la tabla. Porque todo lo que me dice el enunciado funciona perfectamente si yo acá pongo 0,30 y 0,30, o si pongo 0,20 y 0,40, o si pongo 0,60 y 0 incluso. No tengo otra información.
Entonces, si uno construye la tabla, esta información que estoy agregando, donde puse los signos de pregunta, es algo posible, nadie puede decir que no, pero nadie puede afirmar que sea cierto lo que ocurrió. Claro. Por eso, yo les puse en el foro que no era necesario construir la tabla, porque hay información que a mí me falta, que yo no les puedo decir a ustedes que es incorrecto, pero ustedes no pueden decirme tampoco que es la única verdad, porque la verdad, yo puedo inventar cualquier par de valores acá que sumados me dan 0,60, y el ejercicio responde perfectamente a lo que dice el enunciado. ¿Se entiende? Discutimos sin querer el ejercicio del foro, ¿ven? Que está bueno, por eso sirven las clases de consulta. Sí, a mí el del foro me había costado. Es más, creo que incluso lo hice mal después en la clase cuando charlamos, lo entendí, pero yo lo había hecho mal en el foro. Claro, bueno, pero por ahí faltaba a todo lo que yo les puse en el foro, quizás esta vuelta de tuerca de explicarlo un poquito en una clase, ¿no? Sí, Claro. Como para que se termine de entender. Bueno, yo igual estoy haciendo captura de pantalla de esto, así que más allá de que está el video, esto va a quedar también. Genial. ¿Paso a otro? Sí. Después, no sé, ustedes El me dicen 6. dónde para, el 6. El 6 y el 7, ¿Sí? Estaba por decir exactamente lo mismo. para mí son iguales. 3 pacientes con un determinado tratamiento, y el otro dice, el 7... Sí, no, porque el 6 dice Sí, no, que... pero No, a ver. En este no tenemos definida la probabilidad. Claro, solamente dice que claro. es la, El es 6 la más bien misma de teórico, es el curar esquema. que no Y el curar. 7, Sí. claro, y el 7 sí está definida la probabilidad y son iguales, exactamente. En cuanto al enunciado, ¿no? Donde Sí. dice representar todos los resultados posibles, este es como, ¿por qué está hecho así esto? Para que ustedes acá piensen el ejercicio, cómo es desde el punto de vista conceptual, olvidándose de los cálculos. Y en el 7, cuando dice acá, representar todos los resultados posibles, fíjense que se les pide calcular la probabilidad para que se curen 0, 1, 2 o 3. O sea, justamente son todos los resultados posibles. Y después, las otras preguntas son parecidas a los que se pone. En el primero, en el 6, hay que hacer el organigrama. Claro, claro, pero si ustedes me permiten, porque también es parecido al 8. Lo del organigrama a mí no me quedó muy claro. Yo lo Como que entendí ayer. a mí Bueno, se me pero digo, complicó. a ver, es parecido al 8. Entonces, si ustedes me dejan, en vez de hacer el 6, yo voy a hacer el 8 que lo tengo preparado. Listo. Buenísimo. Que era el que yo iba a hacer un video para subir, o sea que, aunque no lo resolvamos completo hoy, porque no sé cómo andamos todavía de tiempo, pero bueno, vemos acá el ejercicio 8. Bueno, el ejercicio 8 tiene este enunciado. Yo le agregué para lo que le voy a preparar, para dejar después subido como un video al campus, una última partecita, ¿no? Este ejercicio nos dice entonces, se realizó a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon, la probabilidad de curar luego de 6 meses es del 75%, mientras que la de no curar en ese periodo de tiempo es del 25%. Transcurridos 6 meses, se examina a los pacientes y se les clasifica en sanados y enfermos. Realizar una tabla de distribución de probabilidad y representar gráficamente, calcular la probabilidad de que sanen exactamente 2 pacientes, bueno, después que sanen tanto, 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 y yo les agrego, porque es lo que les voy a mostrar después en el video que voy a subir, rehacer el ejercicio aplicando la distribución binomial o la de Poisson según lo que corresponde. Entonces yo, antes de empezar a resolver el ejercicio, ya quiero saber a qué distribución corresponde, de qué tipo de distribución de probabilidad estamos hablando. Lo vamos a resolver por el diagrama de árbol, pero planteado mi ejercicio, yo empiezo a hacer una serie de preguntas que las voy a poner a ustedes. Disculpen, en total no voy a decir el nombre, que esto va a quedar grabada la respuesta, pero no importa, lo vamos conversando, que así es como tenemos que trabajar en una clase. Entonces, la pregunta primera es, ¿cuál es el experimento aleatorio realizado? Puse el enunciado para que ustedes lo puedan leer y me digan cuál es el experimento aleatorio realizado. Obvio que se pueden equivocar, no hay ningún problema, pero lo vamos a ir conversando entre todos.
Sería seleccionar un paciente. En este caso no arrancamos por seleccionar, porque acá ya estamos hablando de una prueba. Vos fíjate que ya no estamos Ya se calculando. realizó. Claro. En el otro caso, en realidad, en una tabla seleccionábamos al azar porque queríamos saber cuál era la probabilidad de que fuera tal o cual cosa. Claro. Acá hicimos un experimento. ¿En qué consistió ese experimento? Después lo ordenamos, pero por lo menos que ustedes puedan identificar en este enunciado que está acá, qué partes corresponden al experimento. Yo voy a ir marcando lo que ustedes me digan. En aplicar el tratamiento contra el cáncer. Aplicar un tratamiento contra el cáncer, eso tiene que estar en el experimento, sin duda. Realizar Más cosas hay ahí todavía. Y observar si se curó o no se curó. Bueno, después de un tiempo, transcurrido 6 meses, se examina a los pacientes y se los clasifican sanos o enfermos, o si se curan o no se curan. Perfecto. Pero algo más todavía, ¿no? Porque ese experimento, ¿a quién se realizó? A 4 pacientes. A cuatro pacientes. A 4 pacientes, que es la unidad de análisis. Exactamente. Es lo que no me puede faltar, la unidad de análisis. Entonces, cuando yo digo, ahora bien, ¿y qué digo del tratamiento? Del experimento, ¿no? Y del experimento voy a decir lo siguiente. Aplicar a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon y al cabo de 6 meses observar cuántos pacientes se han curado o no. Fíjense qué importante es identificar en el enunciado, ¿no? Porque a partir de ahí nosotros después construimos. Aplicar un tratamiento, realizar un tratamiento, pueden utilizar cualquier verbo ahí para comenzar. Pero aquí no se olviden de la unidad de análisis y qué es lo que se hizo. Acá hemos hablado de tratamiento, hemos hablado de, a veces observar cuántas peritonitis hay, a veces observar el nivel de anemia, después de, no sé, bueno, hay distintas cosas, el estado nutricional, si uno aplica una dieta, entonces aplicar un tratamiento polivitamínico y observar la mejora o no del estado nutricional. Todo depende de lo que estemos hablando, pero siempre en el enunciado tenemos que tratar de marcar los párrafos, las frases que nos van a ayudar a nosotros, las palabras que nos van a ayudar a nosotros a armar el experimento. Bueno, tengo el experimento aleatorio. Sigo preguntando, ¿cuántas pruebas se realizaron? Estas serían cosas que ustedes se tienen que preguntar, para poder, lo pongo de base, lo voy a poner de base para que ante un enunciado uno se haga todas estas preguntas, para poder entenderlo. ¿Cuántas pruebas se realizaron? 4. Perfecto. Se realizaron 4 pruebas. Y esa le asigno el valor n, que es tanto en Poisson como en binomial, con qué letra voy a designar la cantidad de pruebas realizadas. Sigo. Voy a borrar todas esas líneas porque... Ahí está. Sigo con preguntas, ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de cada prueba? ¿Se curó o no se curó? Perfecto. El resultado de cada prueba es entonces dicotómico. Está bien, yo no pregunté cómo era, y está bien lo que ustedes me dijeron. ¿Se curó o no se curó? Entonces yo los llamo para ordenarlo simplemente acá en la presentación. A, el paciente se cura. B, el paciente no se cura. 2 resultados. ¿Las pruebas son independientes? Sí. ¿Por qué? Sí son independientes. ¿Por qué? Porque en ningún momento... Hay un porqué, que lo hemos dicho varias veces. Supónganse que al paciente 1 ya se hizo el tratamiento. Viene el paciente 2 a hacerse el tratamiento. Ya sabemos el resultado, pasaron 6 meses. ¿El resultado del paciente 2 depende de lo que le haya pasado al paciente 1? No. Por eso. O sea, cada prueba tiene un resultado independiente. No depende de lo que le pase a los demás pacientes. Por eso son independientes. En este caso tengo 4 pruebas. Bien, ninguna prueba depende de los resultados de las otras 3. ¿Se pueden curar todos? Sí, por supuesto. ¿Puede que no se cure ninguno? Y sí, también.
Ahora, individualmente, un tratamiento tiene el 70% de probabilidad de tener éxito, que es lo que decía el resultado, el enunciado, si no recuerdo mal. ¿Mm? O sea, individualmente, cada prueba. Después, en conjunto, veremos cómo se comporta. O sea, las pruebas son independientes. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del resultado de cada prueba? ¿Tienen el enunciado a mano? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del resultado de cada prueba? 75 creo que decía. Sí. 75, efectivamente. Entonces digo, fíjense qué coherencia hay acá, ¿no? A, el paciente se cura. Entonces la probabilidad de A tiene que ser la probabilidad de que se cure. Y la probabilidad de B, que es la probabilidad contraria, que el paciente no se cure. A la probabilidad que está relacionada con la variable, con que nosotros definimos la cantidad de pacientes que se curan, todo lo que empecé diciendo en esta clase. La llamamos P. A la probabilidad contraria, que está relacionada con lo contrario a la variable, o sea, con que no se cure, la llamamos Q. Y sabemos que P más Q tienen que sumar 1, por eso podemos calcular Q, por más que no esté en el enunciado. Y a su vez lo otro importante es que estas probabilidades se mantienen constantes a lo largo del experimento. Porque es la probabilidad resultante en cada prueba. Cada prueba tiene una probabilidad de éxito del 75%. Va un paciente a esa consulta y le dice, mire, yo tengo cáncer de colon. Bueno, yo le voy a aplicar un tratamiento. ¿Y qué probabilidad tengo de curarme, doctor? Y tiene una probabilidad de curarse del 75%. ¿Basado en qué eso? Y seguramente que ese tratamiento fue aplicado quizás a 200 personas antes, entonces hubo todo un historial en donde dice que de esas 200, el 75% se curó, el 25% no. De ahí sale este valor de probabilidad. Ahora, ¿eso significa que si se presentan 100 más, 75 se van a curar y 25 no? No, porque esa probabilidad, No. después que tratemos esos 100, ya no voy a tener 200 personas tratadas, voy a tener 300, y seguramente al próximo paciente que venga le voy a informar, mire, ahora la probabilidad es tanto, puede ser mayor, puede ser menor, según cómo sea la historia de esos pacientes. Esta es la definición de probabilidad, que no se basa en casos posibles favorables sobre posible, sino que tiene que ver con la frecuencia de ocurrencia de estos sucesos. Una de las definiciones de probabilidad, ¿no? Y la otra pregunta, creo que me queda una sola, si no recuerdo mal. Ah, no, ya está. Todo esto que dijimos, que las pruebas son independientes, que cada prueba tiene la misma probabilidad de ocurrir, que el resultado de cada prueba es dicotómico, todo esto hace que tengamos entonces una distribución de probabilidad binomial. Además, se diferencia de Poisson porque esta probabilidad es una probabilidad grande, no es menor del 5%, ¿se acuerdan? Que era una de las cosas. Y que el n es relativamente chico, o sea, el número de pruebas 4, no es mayor que 30, o mayor que 20, como en algunos casos puede ocurrir. Pero más allá de que sea una distribución de probabilidad binomial, que esto lo dejo para la última parte del ejercicio, que es la que yo voy a explicar también en ese video, tengo que construir esto, que es lo que ustedes me decían, que tengo dificultades, o que tienen dificultades para construir. Entonces yo parto con el primer paciente. Esto que estoy escribiendo acá es lo que le pasa al paciente 1. No importa el orden en que aparezca, ¿no? Paciente 1. ¿Qué le puede pasar al primer paciente que hago el experimento? Y dos cosas. Que se cure o que no se cure. Exactamente. Que le puse S y E porque, acá tenía que haber puesto E. Bueno, quedó no se cure. Tengo que corregir todas estas letras y lo voy a hacer antes de subirlo. ¿Se cura o no se cura? Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué otra cosa debería hacer ya acá? Y como yo sé, conozco las probabilidades, yo lo que debería decir es que acá tengo un 75%, y lo voy a escribir en números directamente, y aquí tengo 0,25. Esto es re importante, porque yo voy incluyendo en cada rama cuáles son las probabilidades que voy a tener. Resulta que después del primer paciente viene el segundo paciente. ¿Y qué le puede pasar al segundo paciente? Lo mismo, se cura o no se cura o no se cura, cura, pero ¿dónde lo o coloco no eso? se cura.
Claro, o sea, En ambos dos. en ambos dos, porque lo que puede suceder es que el primer paciente se curó y el segundo paciente entonces se cura o no se cura, o puede pasar que el primer paciente no se cura y el segundo también le pasan sus mismas alternativas, se cura o no se cura. ¿Y qué valor de probabilidad tendría que colocar yo en las líneas? Y repetir este esquema, este mismo esquema. O sea, se cura 0,75. No se cura 0,25. Esto nos sirve después para más adelante, ¿no? Esto que estoy escribiendo yo. Pero fíjense que el esquemita, cuando digo el esquemita, ahora lo voy a marcar. El esquemita que yo digo es uno que voy a marcar ahora en verde, ¿eh? Este esquema lo voy repitiendo en todas partes. Las dos flechitas, que se cura o no se cura, y con sus valores. ¿Qué pasa cuando aparece el tercer paciente? Tiene 8 posibilidades. Exactamente. 4 y 4. Efectivamente, ¿por qué? Porque el primero tenía 2 posibilidades, pero por cada posibilidad del primero aparecían 2 del segundo, por eso teníamos 4. Ahora, por cada una de las 4 posibilidades del segundo, aparecen 2 posibilidades del tercero, por eso tengo 8. Y aparece este esquema del árbol ahora. Pero fíjense que el esquema que yo venía diciéndoles recién, que se repite, que reitero, sigue estando 0,75, 0,25. Lo voy a poner acá para no seguir escribiendo en todas las líneas, pero este pequeño pedacito es el mismo rectángulo verde del primer paciente y del segundo paciente, que se va repitiendo. Y tengo entonces, como ustedes bien dijeron, 8 posibilidades. Combinaciones que salen de seguir la línea desde el punto inicial, ¿no? Tomo un camino y para llegar al final tengo 8 caminos diferentes. Voy a marcar uno. Un camino, en naranja, un camino, es este. Voy por acá, sigo con que se cura y sigo con que se cura. Y a este se cura es el único camino que puedo tomar. Ahora, si yo en el segundo paciente cambio, o mantengo en el segundo paciente, ¿no? Mantengo, pero cambio en el tercero, llego a este camino. Y si en vez de ir por el lado de se cura en el segundo paciente, voy por el tercero, que lo voy a marcar también, salgo por se cura, pero acá me voy porque no se cura, y luego que se cura tengo un tercer camino. Y así tengo los 8 caminos que se muestran en este árbol. Hasta ahí se comprende bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando aparece nuestro cuarto paciente? Y tiene 16. Exacto, porque tenía 8 posibilidades, pero ahora, para cada una de esas 8 posibilidades hay 2, que se cure o que no se cure, y entonces me aparecen 16. Y ahí es donde el diagrama de árbol se empieza a complicar. Pero el esquemita se sigue repitiendo, ¿eh? Yo no lo pierdo. Fíjense, acá tengo 0,75 y acá tengo 0,25. En realidad nosotros decimos que cuando tenemos más de 3, el árbol ya se complica mucho y en vez de hacer el cálculo a través del diagrama de árbol, conviene ya trabajar directamente con el esquema de distribución de probabilidad binomial. Pero este ejercicio está planteado para que se haga con el árbol y después al hacerlo con binomial encontrar que los resultados son exactamente los mismos. ¿Se entiende esto? Bueno, ¿cuál es la probabilidad que está asociada con este evento? ¿Cuál es la probabilidad? Porque cada uno de estos 16 va a tener una probabilidad asociada. Y la suma de todas las probabilidades me tiene que dar 1. Me voy al tercero, si hubiese tenido 3 nada más, cada uno de estos eventos tiene una probabilidad asociada y la suma de las 8 probabilidades me tiene que dar 1. Y si hubiese tenido 2, cada uno de estos tiene una probabilidad asociada y la suma me tiene que dar 1. De hecho, si tengo 1, veo que la suma me da 1, ¿no? Ahora, antes de irme a la última columna, voy a hacer una cosita más simple, quizás. Me paro solamente en los 2 pacientes. Solamente acá.
hubiese tenido 2 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad asociada que tiene cada uno de estos 4 eventos que sucede? ¿Cómo calculo la probabilidad de que se cure? ¿De que se cure? Sí. 1/4 en el primero para que se cure. A ver, sí. ¿Por qué 1/4? Porque si se sigue la línea naranja, Sí. Arranco con 0,75. Los 2 pacientes se curan. Y hay 4 opciones. Bueno, pero cuidado. No, el porque, segundo paciente se cura. Cuidado, se curan los 2, es cierto, pero no es que tengo 1/4 de posibilidades, porque a su vez cada uno de estos tiene una probabilidad asociada. Es decir, yo voy a tener 0,75 por 0,75. Sigo el camino naranja, como bien dijiste, y encuentro las probabilidades multiplicando. Que esto es lo que me va a dar después el mismo resultado en binomial. Acá se va a cortar y yo voy a reengancharme nuevamente porque quiero terminar esto, ¿eh? No quiero que quede en la nada, para terminar este ejercicio. ¿Y de qué manera calculo el segundo? Y sigo esta línea, ¿no? Esta línea lila, y sería 0,75 para el primero por 0,25 para el segundo. Sigo las probabilidades, sigo las líneas. ¿Y cómo se calcularía la probabilidad para este tercer caso? 25 por 0,75. Y habíamos dicho que las probabilidades las calculábamos, las probabilidades asociadas a cada uno de estos eventos, haciendo 0,75 por 0,75, la segunda haciendo 0,75 por 0,25, siguiendo la línea que corresponde, que ya la voy a volver a dibujar. La tercera, 0,25 por 0,75, y la cuarta, 0,25 por 0,25. Bueno, ¿a qué corresponde esto? A lo siguiente. Tenemos que el primer paciente se cura y el segundo también se cura. Después que el primer paciente se cura, pero el segundo no se cura. Luego tenemos esta otra en el que el primer paciente no se cura y el segundo sí se cura. Y el último camino es que el primer paciente no se cura y el segundo tampoco se cura. Ahí tenemos las 4 probabilidades, ¿no? Yo lo que quiero que ustedes hagan la cuenta. ¿Cuánto da 0,75 por 0,75? 0,56. 0,56, ¿cuánto? 25. Vamos a ponerlos todos porque es importante. 0,5625. ¿Cuánto es 0,75 por 0,25? 0,1875. Muy bien. 0,25 por 0,75 de vuelta es 0,1875. Y por último, 0,25 por 0,25 es 0,0625. Bueno, si ustedes suman estos 4 valores, que estoy marcando con rojo, la suma de eso tiene que dar 1. Yo no tengo dudas que da 1, ¿está? La suma de las probabilidades siempre da 1. Bien, ahí construyo para 2. Ahora, si en vez de tener 2 pacientes tuviera 3, de vuelta a lo mismo, 75, 15, 75, 25, ¿no? 75 y 25, 75 y 25 y 75 y 25, tengo que hacer exactamente lo mismo. Y también colocar el mismo esquema en los últimos, ¿no? Para ver todos. Entonces yo pregunto, voy a hacer algunas preguntas nada más. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Esta. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 0,75 por 0,25 por 0,75. Sí,
tengo que seguir el camino naranja, que lo voy a continuar ahora. Y siempre, haciendo ese camino, veo que sigo acá y voy por acá arriba, entonces aparecen estos tres números, 75, 25 y 75. Y así en cualquiera. Por ejemplo, pregunto, ¿cómo haría este de acá? El que no se cura acá. Que me faltaría para poder completar ahí, ¿no es cierto? Que va 75 arriba y va 25 abajo. Entonces, ese que no se cura, ¿cómo lo resuelvo? 0,25 por 0,75 por 0,75 por 0,75 se cura. 0,25, vamos, por 0,75 0,75. por 0,75 de vuelta ¿Sí? y por 0,25. Y por 0,25. Muy bien. ¿Qué camino hice? El verde. Lo continué, me fui por arriba, porque tengo que ir por arriba para llegar ahí, a Secura, y acá. Entonces, fíjense que recorrí 0, no, perdón, el último está mal. Voy por arriba, pero después tengo que ir por abajo para llegar a este lugar, ¿no? Entonces tengo 25, 75, 75 y 25, que son los valores que ustedes me dijeron. Todos los termino calculando de la misma manera. Todos me van a dar un valor menor que 1 y la suma de los 16 me va a dar 1. Después de esto hay otro paso de cómo llegamos a binomial. Pero cuidado, que si yo digo, ¿qué estoy calculando acá con este punto celeste? Que es lo que quiero, lo voy a escribir acá, ¿eh? Estoy calculando la probabilidad de que haya cuántos sanos y cuántos enfermos. Voy a marcar, dale, en esa línea verde. Enfermos. En esa línea verde. 2 sanos 2 sanos y 2 y enfermos. 2 enfermos. La probabilidad de que haya exactamente 2 sanos y 2 enfermos es del... Y ahí es donde uno puede caer en la trampa. ¿Esta es la única posibilidad donde tengo 2 sanos y 2 enfermos? No. No, exactamente que no. Porque no importa en qué orden yo los vaya considerando. Y ahí es donde yo tengo que, a esta, para calcular la probabilidad, que la cuenta va a ser, perfectamente, va a ser 0,25, lo mismo que tengo allá, estoy escribiendo, por 0,75, por 0,75, por 0,25, y me va a faltar multiplicar acá por un número que es la cantidad de casos favorables que yo voy a tener de estos 16. Entonces tengo que saber cuántos hay. Y bueno, miren, yo necesito 2 sanos y 2 enfermos. Si empiezo por acá, un sano, 2 sanos, el otro tiene que ser que no se cura y acá que no se cura. Entonces ahí tengo un caso. Después, ¿qué otro sería? Bueno, si el primero se cura, claro, naranja, ¿no? El primero se cura, el segundo no, ahí voy teniendo 1 y 1. Si el tercero se cura, el cuarto no se tiene que curar, ahí voy teniendo el segundo caso. Pero puede pasar que el primero se cure, el segundo no, el tercero no. Y el cuarto sí. Y el cuarto sí, y ahí tengo el tercer caso. Pero también podría pasar que si el primero no se cura, y el segundo sí, y el tercero sí, el cuarto no. Era el que estábamos analizando recién. Ahí tengo el cuarto caso. Pero también, si el primero no, el segundo sí, el tercero puede ser que no, y el cuarto tiene que ser que sí, y acá tengo el quinto caso. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí. Sí. Bueno, el primero no, el segundo no, no me queda otra hora que 2 sí. los dos sí. Y tengo 6 casos. Entonces, la probabilidad va multiplicada por 6. Ahora, desafío, solo desafío. ¿Cuántos casos tengo en total?
¿Cuántos casos? 4. ¿Total de casos? No, total de casos. Total de casos. En la última columna. 16, ¿no es cierto? Los 16. 16 casos. A ver, vamos a tomar así. No, perdón. Estoy diciendo mal. Tengo 4 posibilidades, porque son 2 sanos, 2 enfermos. 4 pruebas. N igual 4. ¿Cuánto vale X? X que se curen, ¿eh? X vale 2. Hagan esta cuenta en la calculadora, el número combinatorio 4 de a 2. Es decir, que tengo que hacer factorial de 4, lo voy a hacer a mano simplemente, sobre el factorial de 2 y el factorial de 2, porque estos dos, va, uno el que está acá y el otro la diferencia entre 4 y él. O sea, estos dos factoriales tienen que los numeritos sumar el de arriba. El factorial de 4 es 24 y el factorial de 2 es 2. Y 24 dividido 4, ¿cuánto da? 6. 6. O sea, cuando yo aplico probabilidad de distribución binomial, este 6 no lo tengo que hacer con todas estas cuentitas. Más aún, miren, probabilidad binomial de X, N y P. Fórmula. N sobre X, número combinatorio, por P a la X, por Q a la N menos X. En nuestro caso dijimos N4, X2, P 0,75, Q 0,25. Bueno, apliquemos esto. Ya sabemos que acá da 6, ¿no? P es 0,75. X vale 2, o sea, va al cuadrado. Q es 0,75, 0,25, perdón. 0,25. N menos X, 4 menos 2, 2. Y miren acá arriba. 0,75 por 0,75, 0,75 al cuadrado. 0,25 por 0,25, 0,25 al cuadrado. Eso es el desarrollo, todo el corazón de la distribución binomial. Pero nosotros haciendo una sola cuentita, y más aún sin hacer la cuentita usando la tabla, reemplazamos todo este esquema. O sea que este ejercicio y los que haya similares en el trabajo los resolvemos así. Por supuesto, con la pero fórmula queremos que lo resuelvan con el diagrama de árbol y después apliquemos distribución binomial para saber que da lo mismo. Genial. ¿Está? Pero si la pregunta es, si en un examen te hacen esta pregunta, ¿qué aplicás? Sin duda aplico distribución binomial, salvo que explícitamente me digan resolverlo aplicando el diagrama de árbol, pero no vamos a ser tan malos de hacer un ejercicio tan largo. Es muy largo. Bueno, pero fíjense cómo se entiende. ¿Cómo se entiende la distribución binomial a partir del diagrama de árbol? Genial, sí. Yo todo esto lo voy a hacer en un video que voy a preparar, lo voy a subir al campus, bien, con todo esto de esquemita. Pero bueno, está bueno que lo hayamos discutido hoy porque creo que sirve para todo lo que viene después en adelante entenderlo, ¿no? Sí, sí.